tan diversas, específicamente hacia la diabetes. Sabemos que dependiendo de las enfermedades, nuestras respuestas, nuestras conductas van a ser muy específicas. Primero porque nadie quiere estar enfermo y entonces esto nos va a llevar a un proceso de negación de repente de la enfermedad. Cuando sabemos que podemos tener una enfermedad, que la podemos curar, lo primero que vamos a buscar justamente es darle una solución. Pero en otros contextos, cuando las enfermedades son crónicas, degenerativas, carcomen, destruyen, justamente la diabetes es una de las que nos va causando este tipo de problemas. Pues resulta que no queremos saber mucho del tema, que quisiéramos que eso no nos hubiera pasado a nosotros, y el enfrentar una enfermedad en donde se nos explica y se nos dice que va a ser por el resto de nuestra vida, nos cambia automáticamente nuestra vida. Entonces, ¿en qué sentido podemos dar el enfoque de que es malo? Bueno, desde el punto de vista emocional, nos causa estragos porque el sabernos enfermos de algo es algo que no queremos, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es hablar de un sentido físico y estrictamente en el campo de la salud física. Y ahí es donde me quiero enfocar en esta circunstancia del por qué es mala una enfermedad. Y yo preguntaría en el inicio, ¿será porque de repente nos va a matar? ¿Será porque de repente nos va a causar dificultades y limitantes bastante críticas? Que ya en su momento, el día de hoy, estaremos hablando acerca del tema de las complicaciones en un toque muy sencillo al cual no voy a profundizar, pero voy a abarcar para que usted tenga una idea mucho más clara. Entonces, ¿a qué le llamamos mal? Porque incluso existen scripts en Internet que la diabetes no es tan mala y se le ven cierto tipo de atenuantes. Y esos atenuantes es porque nos va a cambiar la vida y nos va a permitir cambiar dentro de ese estilo los alimentos, los hábitos que tenemos en nuestra alimentación, etcétera. Entonces, todo esto nos va a llevar a una circunstancia que nos enfoca a atacar la enfermedad, a resolver el problema o en su contexto, dejar que la misma enfermedad nos arrastre y nos lleve. Por eso, este enfoque es el importante en el cual tenemos que manejarnos en todo momento. A ver, estoy tratando de ubicar cuál es el micrófono que está abierto porque se escuchan algunos ruidos por ahí. Ya, está cerrado. Entonces, ojo con el detalle. Toda enfermedad es mala, por supuesto, y la debemos de enfrentar y de atacar. Y aquí van a venir dos contextos, de los cuales uno es el contexto general, ese ataque, y en relación a la diabetes es mantener un control en las condiciones de una persona sana. Porque aquí hay otro tipo de ideas donde, bueno, por ser diabético usted tiene más chance de tener el nivel de azúcar alta, etcétera. No, todos debemos de mantener absolutamente un nivel de glucosa en el contexto correcto. Y el contexto correcto en los nuevos estándares que se nos exigen es abajo de 100. Que no pase de 99. A partir de 100 empieza a haber conflictos. Algunos de ustedes me dirán, bueno, es que yo tengo 103, 105.
Sí, está correcto, estamos hablando de un buen control y seguramente su médico le está felicitando y le está diciendo excelente. Y por supuesto que yo diría lo mismo. Y entonces hay unos topes, unos rangos máximos de 110. Pero si queremos entrar en el contexto de curarnos, de sanar, de modificar el curso de esta enfermedad, entonces ya no estamos hablando de un control, estamos hablando de otro protocolo. Definitivamente, todo lo que esté por arriba de 100 no es lo correcto. Entonces, ahí es donde empieza a ver la diferencia. Si el día de hoy es el ángulo al cual yo me voy a dirigir. ¿Por qué es mala la diabetes? Y para las personas que por primera vez nos acompañan en este Zoom, al cual yo les doy la bienvenida y me da mucho gusto que nos acompañen en Cerul, esta empresa que está dedicada a este ángulo de la biotecnología y que esta biotecnología tiene estructuras muy específicas, nuevas, con elementos nuevos que nos van a permitir de lo que estoy hablando, cambiar el rumbo justamente de nuestras enfermedades. Entonces, esto de biotecnología es lo que en el futuro, en el campo de la medicina, se está manejando de una manera mucho más importante. Cerul tiene esas cualidades y tiene esas características. Estamos hablando dentro de la diabetes que mucho del problema se va a originar en un órgano que está atrás del estómago, que aquí se puede ver, se señala en esta región, este sería el estómago. Todos estos órganos se ven transparentes, se ven translúcidos, para que nos permita ubicar cómo está colocado en nuestro cuerpo el páncreas. Obviamente, pues aquí vemos el tórax, vemos los pulmones, se aprecia algo del corazón aquí en esta zona. Entonces, está el hígado, está el estómago y abajito está la parte transversa del intestino grueso. En esta región, en esta zona que ya está pintado con amarillo, ese es el páncreas. Es un órgano encargado de producir sustancias, líquidos en dos aspectos. Uno, que van a ir al intestino para tener una buena digestión, no es el tema del día de hoy. Y dos, sustancias que pasan al torrente sanguíneo, que son de tipo hormonal, como la insulina, que aquí se produce, y que es la encargada dentro de ese equilibrio del azúcar, y que aquí es donde está prácticamente la clave de todo. Porque desafortunadamente muchas veces tenemos un problema de diabetes de muchos años, estamos hablando de 20, 30 años, y el órgano pancreático no se ha estudiado, no se ha evaluado, no se ha diagnosticado cuál es su función. Por eso hay también tanta controversia cuando nosotros estamos hablando del tipo de diabetes que pudiéramos tener. Ya hablé un poco de este tema en el Zoom pasado, el cual no voy a profundizar más. Pero sí les recuerdo que en el órgano que estamos hablando, que es el que está aquí al fondo, atrás de esta imagen, que está pues de alguna manera obstruida por esta imagen, tenemos que si tomamos un pedacito de este páncreas y lo ponemos en el microscopio, vamos a ver lo que se observa en la imagen cuadrada. Esta imagen nos habla de un islote de Langerhans en el que se están produciendo diferentes hormonas por las diferentes células que contiene. Células alfa, células beta, en las cuales allí se va a producir la insulina. Ojo, aquí la insulina la vamos a ubicar como estos triangulitos morados que ya les hablé la vez pasada, y los niveles que también se producen interesantes de otra sustancia que se llama glucagón. Todas estas sustancias pasan a la sangre, a los vasos sanguíneos.
¿Y qué van a hacer allí? Nos van a permitir un buen funcionamiento de nuestras células, porque esto es lo importante. Todas estas sustancias que estamos todos los días manejando en nuestro cuerpo, que empieza con la alimentación, que empieza con esos programas de nutrición que estamos teniendo todos, pues es para que en todo este perfecto equilibrio nos lleve a que las células estén sanas, a que las células puedan regenerarse de una manera adecuada y podamos mantener nuestras funciones todos los días de nuestra vida. Y estas funciones de vida pues sean altamente eficientes. Y quiero subrayar la palabra, altamente eficientes. No estamos hablando de unas funciones pobres, inadecuadas. Eso no es lo correcto, eso no es lo propio para un estado de salud como debe de ser. Por eso mismo, esta estructura que es el islote de Langerhans y que en nuestro páncreas existen incontables islotes de Langerhans, aunque se pueden medir, bueno, pues estos son los que empiezan a fallar, dejan de funcionar y no nos producen las sustancias que necesitamos, las cuales, para quienes estén tomando nota, aquí se las estoy poniendo. Para no estorbar en la imagen, voy a quitarme de por ahí y vamos a ver, ahora ya me perdí un poquito, vamos a bloquearnos, ya está. Entonces, estos colorcitos que tenemos de ese islote de Langerhans que les estoy mencionando, están las células alfa, que ya se las mencioné, está en nuestro páncreas entre un 15 a un 20% de estas estructuras y son las que están produciendo esta hormona que se llama glucagón. La gran mayoría de células, que son las amarillitas, que son las células beta, están en un 60 a un 80%, son las que producen insulina. Tenemos otro tipo de células como las azules, que son las que producen una sustancia muy interesante que se llama somatostatina y que esta se produce en un 5 a 10%. Y las blancas están un poco menos del 2%, que son los polipéptidos pancreáticos y que también en el conjunto van a permitir que nuestro páncreas trabaje sano en todo. Pero quien tiene diabetes, estas células empiezan a fallar. Desafortunadamente, esta parte sigo insistiendo. A nivel celular no se estudian los pacientes y como sabemos, nada más le decimos al paciente, usted tiene niveles altos de azúcar, seguramente no produce insulina, estamos adivinando qué está pasando allí y le empezamos a administrar en una forma a veces empírica. Los médicos administramos en una forma empírica el tipo de sustancias que se supone van a regular los niveles de glucosa. Pero aquí es donde empieza a existir la diferencia. Algunos médicos nos enfocamos en buscar la actividad celular de una manera mucho más eficiente. Entonces, esto que estoy aquí señalando de estas células que tiene nuestro islote de Langerhans es mantenerlo sano, mantenerlo activo, reproduciéndose sus propias células en forma constante y adecuada. Aquí es donde empiezan esas increíbles polémicas, donde ya no se puede recuperar, ya no se puede hacer nada, esto ya se perdió, ahí ya tiene usted la batalla perdida, etcétera, etcétera. Cuando sabemos que los procesos regenerativos de cualquier tejido no es así. Y el páncreas tiene la oportunidad de regenerar sus propias células. Por supuesto que no es de la noche a la mañana ni es de una manera mágica. Esto requiere una serie de procesos, pero que es posible. Estos procesos
Uno de ellos es lo que llegamos a manejar con nuestros Sydenham Ultra al producir niveles mucho mayores de células madre, las cuales las células madre al llegar al páncreas se van a encargar de regenerar esto que estoy mencionando, estos tejidos, estas estructuras celulares o estos islotes de Langerhans o incluso las estructuras moleculares que estamos necesitando. Es decir, aquí hay varios enfoques que podemos manejar y sobre todo cuando estamos hablando de este nivel biomolecular es lo interesante porque con Sydenham Ultra estamos logrando elementos que nos van a permitir esta recuperación a largo plazo. Pero si por un lado estamos consumiendo, por supuesto, nuestros Sydenham Ultra con la finalidad de recuperar lo que yo les estoy explicando, pero por otro lado nosotros no cuidamos en nuestra alimentación, en nuestro ejercicio, incluso con los medicamentos que se nos recomendaron que debemos de seguir y mantenemos los niveles de glucosa en forma adecuada y estos no son por abajo de 100, entonces automáticamente el proceso de regeneración celular de nuestras propias células madre no se va a lograr en ninguna forma, en ninguna manera. Esto va a quedar bloqueado. Por eso es importante mantener ese equilibrio en nuestra alimentación, con nuestros programas de actividad física y con nuestros esquemas farmacológicos cuando nos los prescribe nuestro médico tratante. Pero esto espero le esté quedando dentro de las preguntas que me estuvieron haciendo más claro a ustedes el por qué la insulina es la parte fundamental en la producción del páncreas, aunque no es la única hormona que se produce en el páncreas. Si gustan, me pueden ir haciendo alguna pregunta a través del chat. Entonces, independientemente de que esto pueda ser considerado como un tipo de diabetes tipo 1 cuando no se produce insulina, porque debido a que a veces la insulina en otras áreas se puede producir en suficiente cantidad en el páncreas está funcionando bien, pero también podemos tener resistencias a la insulina, resistencias inmunológicas a la insulina o incluso resistencias para que la misma insulina no penetre en la célula, que es donde debe de llegar finalmente para crear la energía en la célula que se necesita y una célula llena de energía a nosotros nos va a mantener con la energía adecuada. Entonces, estamos hablando de esos islotes pancreáticos en los cuales en la diabetes se ve cómo está esto vacío, hay muy pocas células beta y en un islote normal están la gran cantidad de células que nuestro cuerpo necesita que estén allí para un buen funcionamiento. Entonces, esto espero con esta imagen quede claro el concepto que estoy tratando de explicarles a ustedes. Pero, ¿qué sucede cuando al tener un problema en la producción de insulina y mantener niveles de glucosa altos, qué sucede en nosotros? A ver, este punto es el que viene a ser interesante. ¿Por qué la diabetes es mala? Sabemos que los niveles altos de glucosa, y subrayo, de glucosa, no de insulina, lo que va a hacer es que en forma específica va a dañar nuestros ojos. Y aunque no seamos diabéticos, muchas personas pueden llegar a tener daños estructurales en los ojos o en alguna de las listas de los órganos que están en la lista, porque los niveles de azúcar que estamos teniendo los seres humanos actualmente, debido al gran consumo de azúcares, de energía, de carbohidratos simples que estamos manejando, son muy altos. Y entonces el envejecimiento celular se va haciendo cada vez mucho más acelerado. Entonces, en los ojos podemos tener complicaciones, en los nervios podemos tener complicaciones, en el corazón podemos tener complicaciones, en nuestros riñones y en nuestros pies, y en todas las células vamos a tener un daño. Aquí más o menos está el ejemplo. Muy rápidamente les voy a poner la imagen que sigue, porque ahí podemos ver
cómo se puede dañar un pie. Estoy tratando de poner las imágenes más suavecitas que se pueden para que usted no tenga angustia, pero si esto le causa algún malestar, por favor, no vea esta diapositiva. En el ojo se forma una catarata y además en el fondo del ojo se forma una retinopatía y el ojo sufre doble daño. En los riñones, al tener un problema severo, llegamos a tener un problema de diálisis. Aquí tenemos un catéter donde una persona tiene una diálisis. Les quito la imagen, nos regresamos a la diapositiva previa. En esta imagen que estoy tratando de explicarles que todas las células de nuestro cuerpo, principalmente las de las que están en la lista, sufren un daño por los niveles altos de azúcar. Esto es porque el azúcar tiene un grado de su balance en el pH entre lo que es lo ácido y lo alcalino que nos causa un daño generoso. A ver, voy a tratar de explicar esto. Si nosotros tenemos niveles altos de acidez en nuestro cuerpo, entonces lo que va a suceder es que las células se van a quemar. Por tratar de darles un ejemplo, si nosotros ponemos una sustancia ácida en un tejido, por lógico, el ácido que cae en ese tejido humano o de cualquier otro animalito, lo va a destruir. Imaginemos que tenemos un ratoncito muerto, le echamos ácido, mañana vamos a buscar ese ratón, ya no lo vamos a encontrar porque el ácido lo destruyó. Los niveles de azúcar nos llevan a dos parámetros extremos dentro de estos niveles. Por un lado, el nivel extremo de acidez y por otro lado, el nivel extremo de alcalinidad. Esto hace que nuestras células en forma automática se quemen. Por eso en la lista que estamos teniendo en este momento en pantalla, con lo que les estoy explicando, la diabetes es mala y sobre todo porque está originando niveles altos de glucosa, los cuales no se pueden controlar en forma simple. Tenemos que utilizar otro tipo de mecanismos. Es con la finalidad de que los niveles altos de azúcar no quemen nuestras células. Ese es el punto básico, ese es el punto medular. Pero que fíjense ustedes que no nada más es en la diabetes, en varias enfermedades dentro de lo que corresponde al campo de la alimentación y que cuando esto está desajustado y está alterado, el balance del pH, que en un momentito más se los voy a tratar de explicar, es el que nos destruye estos tejidos. Entonces, por eso las personas, las complicaciones con la diabetes, pueden perder los ojos, pueden dañar su sistema nervioso, pueden tener otro tipo de problemas bastante severos en el corazón, pueden tener una afectación irreversible en el riñón, o incluso cuando los pies empiezan a tener una gangrena, estos hay que llegar a amputarlos, porque el tejido empieza en cadena a ser destruido por esos niveles de acidez o de alcalinidad que se van presentando en nuestro cuerpo. Es ahí donde debemos de ser muy cuidadosos y muy precisos. Por eso es mala la diabetes. Por eso es malo el nivel alterado de azúcar. Pero no necesariamente tenemos que ser diabéticos para que esto pueda pasarnos. A veces puede sucedernos. Tan simple que muchas veces decimos no comer dulces para que nuestros dientes no se destruyan, porque el azúcar es muy ácido y lo ácido de la glucosa, del azúcar, nos destruye, por ejemplo, la protección de nuestros dientes, que básicamente es la dentina. Y ese esmalte dental que tenemos en forma natural se carcome y entonces empiezan a surgir
las famosas caries, hasta que nuestros dientes se ven totalmente afectados. Y lo que sucede cuando tenemos alterada esta parte de equilibrio con la cuestión del azúcar, como se los digo, vienen muchos microorganismos y nos atacan. Entonces, no solo es el proceso solito de los niveles alterados de azúcar y subrayo, aunque no seamos diabéticos, sino que aparte es el ataque por algunos microorganismos en forma altamente agresiva. Una caries es la destrucción del tejido de nuestro diente hasta llegar a la parte interna del diente, a la parte de la médula del diente, y esto hace que el diente totalmente se destruya. Los dientes son estructuras generosamente fuertes, como son nuestros huesos, pero que con el paso del tiempo, si nosotros mantenemos sin cuidarlos nuestros dientes, estos se van a carcomer. Pues así como le pasa al diente y se destruye y perdemos nuestra dentadura, que aparentemente no pasó nada, pero sí pasa mucho. Pues imagínense, por eso mismo perdemos los ojos, perdemos nuestro sistema nervioso, tenemos esa famosa neuropatía que cuesta algún tiempo recuperarla, tenemos los daños severos en el corazón con esos descontroles tan severos que nos va causando a nivel cardíaco, los riñones se queman y nuestros pies fallan en su proceso circulatorio. Entonces, cuidado con esa situación para quienes estén teniendo este tipo de problemas. Doctor, ¿qué puedo hacer si mis niveles de pH, de acidez, mis niveles de azúcar están alterados? E incluso, ¿cómo puedo saberlo yo? Bueno, pues esto puede manejarse a veces hasta en forma muy simple. Existen tiritas como las que se ven aquí en la pantalla que nos permiten evaluar el grado de acidez o de alcalinidad que puede tener nuestra sangre. Y aquí voy a empezar a hacer hincapié en donde se encuentran de forma altamente perjudicial este tipo de circunstancias y está en nuestro tejido sanguíneo. El pH normal de nuestro cuerpo y sobre todo de la sangre es de 7.4, es decir, casi 7.5. Eso es lo normal. Aquí, en este número, en el 7. Todo lo que esté por arriba del 7 y que es poquito las variables, obviamente que en las escalas que llegamos a tener llega hasta el 13, pero ya un 8, un 9 ya está hablando de alcalinidad, lo cual puede combatir cuando necesitamos combatir los niveles ácidos, debemos de dar cosas alcalinas para equilibrar y mantenernos en el 7. Al revés, podemos tener niveles de acidez en nuestro tejido sanguíneo, es decir, en nuestra sangre, y esto puede también causarnos bastantes complicaciones y estragos. Por lo tanto, si nuestro pH, así se le denomina, porque es un balance de unos iones que se conocen como iones de hidrógeno, y entonces los iones de hidrógeno los debemos de mantener en el número 7 para que esto no nos cause daño, ni para un lado ni para el otro, en el 7. La orina, por ejemplo, que lleva muchas sustancias de desecho, es normalmente ácida, un poquito ácida, la orina debe de ser 6. El agua que tomamos debe de tener un balance de 7. Por eso muchas veces cuando nuestras aguas que llegamos a tomar están tan filtradas y no llevan los suficientes minerales, su pH se ve afectado y el agua no llega a ser realmente de 7 y nos va a secuestrar en nuestro cuerpo para mantener un equilibrio estos iones de hidrógeno. Pero en otro momento esto lo explicaré más a fondo. Lo importante es que usted sepa que su pH sanguíneo debe de estar en 7.4. Es un examen muy sencillo, se los vuelvo a repetir, que se hace simple y sencillamente con unas tiritas que se manejan en el laboratorio, pero que desafortunadamente muchas veces no nos dan
ese reporte cuando nosotros mandamos a hacer un estudio? Bueno, habrá que solicitarlo más adelante. Pero si nosotros tomamos una muestra de sangre a un paciente, la ponemos en el microscopio y al momento en que nosotros para poderla observar no secamos esa gota, la extendemos, hacemos un frotis adecuado, pero la vemos en forma así, como dice ahí, sangre viva, sangre que no se ha secado con los elementos que tenemos para poder observar una sangre muerta porque ya va seca. Entonces, vamos a observar en esa sangre viva los glóbulos rojos y si la sangre está normal, pues vamos a observar glóbulos rojos normales. Es una sangre saludable. Y en el microscopio los vamos a observar como se ven aquí en esta imagen. Pero cuando nosotros tenemos destrucción de nuestros tejidos, y así lo que le está pasando a un glóbulo rojo, el cual ya no es normal, lo mismo le está pasando a nuestras células madre que están recorriendo nuestro tejido sanguíneo y que al salir de la fábrica, que es la médula de los huesos, y entra al torrente circulatorio, pues esos bebecitos, esas células nuevecitas, células madre, las echamos en un medio alcalino o ácido no adecuado y es lo que empieza a causarnos daño. Y cuando nosotros le decimos a los pacientes, mire, usted tiene una ligera anemia, tiene usted alteraciones en su sangre, pues ¿qué le estamos diciendo a esta persona? Muchas veces en nuestra interpretación, que no es la adecuada, no es la correcta, no le decimos que su pH sanguíneo está siendo alterado y le está llevando a la destrucción de sus propias células. Lo que regularmente hacemos los médicos cuando vemos una persona con anemia, le mandamos vitaminas, le mandamos otro tipo de nutrientes para que se fortalezca. Pero la realidad es que muy en el fondo están pasando otro tipo de elementos y estamos hablando de una destrucción celular. Si esto lo aterrizamos en un problema de diabetes, por supuesto que esto es mucho mayor. Y no solo estamos hablando del tejido sanguíneo, sino de otras células de nuestro cuerpo que también se están destruyendo. Por eso, esto es súper fácil, extremadamente fácil, demostrarlo a una persona con este tipo tan simple de tomar a veces una muestra de una gota de sangre que la podemos tomar del dedo en forma capilar. Esta es la gran diferencia. Y aquí, en esta imagen que yo les presento, que ya son imágenes ya mucho más nítidas, mucho más claras, es cuando vienen esas complicaciones. Si nosotros tenemos una sangre saludable, es la imagen A, aunque ya empieza a haber cierto tipo de daños, pero estamos hablando de una imagen equilibrada, entonces la sangre ácida nos da unos niveles de glóbulos rojos que se aglutinan, se amontonan, están todos aquí apretados. Si vemos, hay diferencia entre la primera imagen y la segunda, pero viene un factor adicional en el cual se van llenando de una estructura de fibrina en conjunto con las plaquetas, porque este proceso de acidez se vuelve muy alto y nos origina un proceso de trombosis. Y aquí es cuando vienen las gangrenas, cuando vienen los daños en el riñón, cuando vienen los daños en los ojos, cuando vienen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todo por qué? Porque los niveles de azúcar alto provocan alteraciones en el pH sanguíneo y el pH sanguíneo es el que va a originar los cambios en la sangre y no esté sana esta sangre. Esto es de verdad súper interesante porque cuando nosotros podemos mantener ese equilibrio con el Stillingham Ultra, y quiero subrayarlo, el Stillingham Ultra, y si a esto le estamos agregando ahora nuestro colágeno, podremos trabajar de una manera adecuada un perfecto equilibrio de nuestra sangre. Vean ustedes qué interesante viene resultando todo esto. Por eso, para el siguiente Zoom que vamos a tener dentro de 15 días, yo les voy a hablar de cómo mantener en equilibrio esta acidosis y esta alcalinidad con lo que estamos comiendo. Pero primero tendríamos que ubicar cómo están nuestros niveles de acidez o de alcalinidad en nuestra sangre
para saber realmente lo que debemos de consumir más y entonces ubicar que dentro de estos alimentos verdes o rojos puedo consumir de una manera adecuada y que exactamente es lo que me va a ayudar, y más en un problema de diabetes. Entonces, de los alimentos verdes, la mayoría los podremos consumir, pero de los alimentos, entre comillas, rojos, como inclusive las papas o las zanahorias, muchos médicos las llegan a prohibir pensando que esto nos puede causar un daño, pero no es así. Nos puede causar un daño si los niveles de acidez son muy altos y entonces con lo rojo vamos a aumentar estos parámetros que nos pueden causar esa alteración. Aquí les pongo justamente en esta imagen la tablita de cómo está la medición desde el cero, que puede ser la acidez que puede tener una pila y que desafortunadamente en los mantos acuíferos mucha gente actualmente va y tira sus pilas al agua como cualquier cosa y nuestras aguas vienen por eso con mucha acidez. Podemos ver el ácido del estómago que tiene uno, el ácido de un limón que tiene el número 2, dentro de las escalas y rangos de la medición, vinagre, etcétera. Pero que también algo que destruye, por ejemplo, son los blanqueadores, como estas cosas que ocupamos para el baño, para la ropa, o las amonias para limpiar algunas áreas que están totalmente contaminadas, o incluso las sustancias que utilizamos para cuando se nos tapa la cañería, destapar esa cañería. Entonces, lo extremadamente alcalino quema, es perjudicial. Lo extremadamente ácido, que está en el cero, es totalmente perjudicial. Dentro del siguiente Zoom les estaré explicando a detalle cómo puede usted mantener ese equilibrio con Steenenhams Ultra y con nuestro Sayactic y con nuestro colágeno Active, estos niveles para que la inflamación y los procesos de daño celular puedan ser disminuidos en forma considerable. Y entonces nosotros podemos ver ya en microscopía electrónica con fluorescencia y otros componentes cómo estas células se pueden ir regenerando y sobre todo reestructurando. Por eso, específicamente Collagen Active y nuestro Steenenhams Ultra tienen un fundamento biotecnológico súper importante para poder recuperar nuestra salud, recuperar nuestros tejidos y poder mantenernos sanos y totalmente vitales. Ese es el mensaje que esta noche les he querido compartir a todos ustedes y yo espero que pues esa parte la estemos realmente logrando de manera importante. Que nuestro Steenenhams Ultra es algo maravilloso, que hasta este momento no tenemos realmente una cosa parecida que nos permita incrementar los niveles de células madre en nuestro cuerpo. El día de hoy les he explicado a ustedes cómo podemos cuidar de una manera eficiente por medio del pH nuestra sangre y hacer que estas células, cuando se están produciendo en nuestro cuerpo, en la médula de nuestro cuerpo, para que nos regeneren, puedan llegar a su destino final, reparar los tejidos y cumplir con el cometido. De verdad que eso es excelente y maravilloso. Hablar esto llevó años de estudio, hablar esto llevó años de investigación, y no mía, de muchísima gente. Créame que usted tiene esa oportunidad al estar informado, al saber de ello y al poder tenerlo a la mano. Lo único que tiene que hacer es abrir sus Steenenhams Ultra, sacar sus 2 capsulitas, tomárselas y gozar de una vida plena. Mucho gusto. De verdad, gracias por haberme permitido estar en sus hogares y compartir todo esto que hoy les he platicado. Y les espero en 15 días para darle la tercera parte de continuidad en cómo vamos a lograr con una buena alimentación este perfecto equilibrio. Muchas gracias.
Las preguntas nos las pueden hacer en el chat o, como siempre, nos la pueden mandar a nuestro correo electrónico. Bendecida noche. Tengo abierto el chat por si quieren hacer alguna pregunta. Mientras, por allí, no sé si esté nuestro estimado Jacobo, para que algún comentario, algún otro aviso que pudiéramos tener. Pues no, la verdad, todo bien, mi estimado doctor, encantado aquí, escuchándote, doctor, escuchándote y trabajando. Encantado, mi estimado Muy bien, doctor. qué bueno. Pues tenemos saludos de muchas personas, de Luis Arjona, desde hace rato nos decía Eli que se escuchaba. Judith López nos está saludando, nos está diciendo buenas noches. Por ahí tenemos otros mensajes de Carmelo Valtierra, que también nos está agradeciendo por la información, pero no sé si haya preguntas al respecto de lo que hoy hemos platicado con ustedes. Al parecer no hay preguntas, mi estimado Jacobo. Muy bien, doctor, pues entonces vamos a despedir la sesión. De verdad, muchísimas gracias, doctor, una vez más, por esta oportunidad de poder escucharte una vez más. Muchísimas gracias. Siempre mantenernos alcalinos, siempre conocer nuestro cuerpo, saber qué es lo mejor para mantenernos sanos. Y te lo agradecemos muchísimo, doctor, igual que la sesión anterior, muy interesante. Chicos, un abrazo.